Hechos, el capítulo 8. Brevemente este estudio. Acuérdense de que en capítulo 7 de Hechos terminamos la semana pasada la defensa de Esteban. Analizamos la defensa de Esteban y francamente cuando Esteban se defendió, no se defendió a sí mismo, fue más la condenación de los que acusaron a Esteban. Es una continuación de los evangelios, del evangelio de Juan y también de los primeros capítulos de Hechos. El fracaso de los líderes, de los falsos pastores, se acuerda de Juan 10, de Cristo es el buen pastor, ¿okay? Pero otros pastores eran los ladrones que entraban no por la puerta, eran salteadores, dijo, ¿verdad? Entraban para hurtar, para saltear, para matar. Entonces, entraban para matar a Cristo y lo crucificaron a Él. Entonces termina Juan y los evangelios con la muerte de Cristo Jesús, porque los pastores ilegítimos de Israel rechazaron la predicación de Juan el Bautista y de Jesús. Dios envió a ellos para alimentar a Israel como pastores verdaderos y no quisieron, no apreciaron el alimento de Dios, no apreciaron la gloria de Dios que Jesús presentó a ellos. Es el problema de la mayoría de los hombres. Cuando ven la justicia y la gloria de Dios, para ellos no parece bueno. Los hombres son carnales, no aprecian lo que es de valor de Dios. Entonces son de muy poca profundidad. ¿Okay? Entonces lo crucificaron. Pero Dios, el tercer día, ¿qué hizo? Lo resucitó. Entonces Dios lo levantó de la muerte y lo tenemos en los evangelios, la gloria de la resurrección de Cristo. Apareció delante de los apóstoles. Comenzamos aquí también en Hechos, la gloria del principio de la iglesia, cuando del trono de Dios, Jesús ascendió al trono de Dios, a la diestra de Dios. En el capítulo 2, en el día de Pentecostés, después de 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, entonces, desde la diestra de Dios, Cristo envió el Espíritu Santo, derramó poder sobre los apóstoles. Ellos entonces, declarando la gloria de Cristo, en el sermón de Pedro, los miles de los judíos así congregados en el templo, dice, se compungieron de corazón y clamaron, ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro les dijo, dice, arrepentíos, dice, y bautícense en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la promesa es para ustedes y también para sus hijos y para los que están lejos. Entonces, esto fue la promesa que comenzó a propagar. Y así comenzó a congregarse la iglesia y los discípulos. Y
y diariamente estaban a los pies de los apóstoles aprendiendo y creciendo, el número creciendo. Pero al mismo tiempo, ¿qué de los falsos pastores? ¿Obedecieron a ellos? Todavía no. Okay. Llegamos al capítulo 3. Otro milagro. Como hicieron allá en Juan 5, cuando Jesús curó al hombre allá en el estanque, ¿se acuerda? En capítulo 5 de Juan. Y los falsos pastores se quejaron que Jesús sanó en el día de reposo. ¿Se acuerda? No puede ser de Dios porque lo hizo su milagro en el día de reposo. Ahora, no podían quejarse de nada, pero se quejaron. ¿Por qué? No pidieron permiso a los pastores. Se quejaron porque están predicando que Cristo, a quien nosotros mataron, le dio poder para sanar a este hombre. Están condenando a nosotros los pastores. No querían que ellos predicaran al nombre de Cristo Jesús. Entonces se ofendieron ellos y no permitían la predicación de Jesús de Nazaret, aunque fue en el nombre de Jesús que fue completamente sanado. Este hombre cojo de nacimiento, allá de nacimiento, cojo a la puerta hermosa en Hechos 3. Y capítulo 4 siguió el tema y le pusieron encarcelados y después azotaron a Pedro y a Juan, pero quería matarlos. Pero Gamaliel les aconsejó no fuera bueno, porque este movimiento, si es de Dios, no podrían ellos vencer este movimiento. Si no es de Dios, dice que ya Jesús está muerto, este movimiento se va a morir. Pero si es de Dios, no podrían ellos matar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya hemos visto en capítulo 6, los sacerdotes de estos falsos pastores. Ya los sacerdotes comienzan a bautizarse. Ya hay un poco de éxito entre los seguidores de los saduceos, capítulo 6. Ya hemos notado en el capítulo 6, versículo 7, Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es muy importante este punto. Entonces, tenemos dos grupos mayormente en Jerusalén. Tenemos a los sacerdotes o los saduceos de un lado, y también de otro lado tenemos los fariseos. ¿Okay? ¿Cuáles eran los más liberales y los más conservadores? Pues los saduceos eran los sacerdotes mayormente, la familia de los sacerdotes. Ellos muy estrictos en el sentido de guardar la ley de Moisés y rechazar las tradiciones, estrictamente los 5 libros de Moisés, pero los demás no. Los fariseos guardaban toda la Biblia del Antiguo Testamento, más las tradiciones de los ancianos y muchas corrupciones. Los fariseos, estrictos de una manera, pero también muy liberal, porque estaban añadiendo mucha tradición y pura hipocresía, mucha corrupción. De todos modos, hay mucha corrupción también de los saduceos, porque los saduceos eran ricos.
porque ellos tenían poder del gobierno de los romanos. Tenían poder, tenían dinero. Los fariseos también eran muy, ¿cómo se llama? Avaros. Eran avaros los fariseos también. Entonces, mucha corrupción en los dos lados. Muy avaros, mucha corrupción. Ahora, y por eso no querían arrepentirse cuando predicaba Juan. No quería arrepentirse cuando predicaba Jesús. Por codicia. Pero aquí vemos, los sacerdotes tal vez tenían conciencia. Tal vez los líderes no, pero los sacerdotes sí. Ahora, cuando terminamos el capítulo 6, Esteban ahora está predicando entre los fariseos, pero no de Jerusalén, los de afuera, los de otros lugares. La sinagoga llamada de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia. Esos son los de Cilicia, está en lo que hoy día se llama Turquía, y Alejandría está en Egipto, y Cirene de África y de Asia, están de otros continentes. Entonces son de la dispersión de judíos. Muy celosos, son fariseos celosos, pero no son de Jerusalén. ¿Me entiende? Ok, entonces son otra clase de fariseos, muy celosos de las tradiciones, pero también de su forma corruptos. No oyen la palabra. Y entre ellos, Saulo de Tarso es de Cilicia, ¿ok? Porque Tarso es de Cilicia. Pero no podían contestar a Esteban, se enojaron e hicieron conspiración de matar a Esteban. Entonces, que tenemos capítulo 7, y por fin apedrearon a Esteban. Terminando capítulo 7, tenemos en capítulo 7, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí vemos lo que pone el escenario del capítulo 8. ¿Okay? Saulo provoca la persecución de la iglesia. ¿Okay? Y entonces dice, asolaba. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Okay? La iglesia hasta este punto, todo está en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por tierras de Judea. Okay, de esta persecución la iglesia salió a todas partes. Entonces salían de Jerusalén a Judea,
Judea es la tierra en la provincia, todo alrededor de Jerusalén. ¿Okay? Pero también menciona la tierra de Samaria. Samaria está para el norte. Entonces, Judea al sur, al norte tenemos la tierra de Samaria y Galilea al norte. Entonces, en esta zona tenemos Judea al sur, Samaria y Galilea al norte. En esta zona de hoy día se llama la Levant. Entonces, así tenemos cristianos, se describe, dice, los apóstoles quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, Saulo entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué haría usted? ¿Tiene familia? Entra este hombre casa a casa. ¿Qué haría usted? Me voy para México. No me quedo aquí. No me quedo aquí. Me voy. Entonces, los hermanos se fueron. No quedaron en Jerusalén. Entonces, así fue. Ellos huyeron. Dice el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Okay. Anunciando. Evangelio. Okay. Es una sola palabra aquí. Anunciando evangelio. Entonces lo que vemos también ahí que los hermanos no se fueron por temor, ¿verdad? Por miedo, sino que se fueron también por un motivo, ¿verdad? Para anunciar la palabra. Interesante. El propósito de Pablo era que tapar la boca. Saulo quería por persecución tapar la boca del evangelio, ¿se acuerdan? Es como imponer miedo, ¿verdad? Para que nadie Eso es. Pero la consecuencia de perseguir la iglesia, ellos se fueron a Judea y a Samaria haciendo ¿qué? Anunciando el evangelio. Y literalmente en el griego, como le digo, es una sola palabra, es que no tenemos, sí tenemos la palabra, pero sería como evangelizando, sería más o menos, evangelizando. Entonces, evangelizando habla de lo que pueden hacer hombres y mujeres cuando no es predicando como un hombre que predica del púlpito. No, está hablando de lo que hombres y mujeres hacen cuando abren la boca y hablan con sus amigos. Están compartiendo la palabra con sus amigos. Es que esta palabra, evangelio, ¿qué es esto? Esto es el mensaje. Es el mensaje de Cristo. Anunciando el mensaje, ¿verdad? Llevando el mensaje. Anunciando lo que Cristo enseñó. ¿Qué enseñó Cristo? Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué enseñó Pedro en Hechos 2? ¿Qué enseñó? Pues enseñó el arrepentimiento, la nueva vida, enseñó
la iglesia, enseñó el reino, enseñó la misericordia, el amor, el dominio propio, la fidelidad, la verdad. Todos estos conceptos que Jesús enseñó es lo que ellos enseñaban. Entonces, cuando ellos, a donde quiera que fueran ellos, dejaban iglesias. Y al principio, ¿cuántas iglesias tenían ellos al principio? Una sola. Ahora, ¿cuántos tienen? Hay iglesias en todas partes. Porque ahora hay iglesias, muchas iglesias en Judea y en Samaria. ¿Y qué están haciendo? Estas iglesias están creciendo y hay iglesias en todas partes. Están multiplicando y multiplicando y multiplicando. Entonces, el propósito de Saulo aquí fue malo, pero el resultado fue bueno. Y vamos a ver en capítulo 9, cuando Saulo obedeció el Evangelio, llegó a ser evangelista de otro modo. En este caso, fue evangelista de mala manera, ¿verdad? Pero llegó a ser evangelista de buena manera cuando comenzó a predicar el Evangelio y sufrir más que, pues, sí, ayudó a ellos que mataron a Esteban. Pero él mismo fue apedreado. Algo triste, ¿verdad? Porque él cuando comenzó a predicar a los judíos, ¿verdad, hermano? Sí. Saulo. Exactamente. A los propios judíos a quienes él persiguió. Sí, ellos mismos trataban de matarle a él varias veces. Y como le digo, le fue azotado varias veces, fue apedreado y dejado por muerto. Y por fin, últimamente, fue decapitado. Entonces, sí. El Señor le enseñó cuánto él iba a sufrir por él para predicar el Evangelio. Es una historia maravillosa. Pero vamos a seguir aquí leyendo de Samaria, porque tenemos ahora la historia de Felipe, ya que Esteban ya fue apedreado. Tenemos a otro, su compañero, en capítulo 6, Felipe se encuentra en Samaria, en versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué significa predicar a Cristo? ¿Qué le parece? El Evangelio. Ok. Es lo mismo, ¿verdad? Uno que predica a Cristo es de, pues Cristo nació en Belén. Ya, hemos predicado a Cristo, ¿verdad? Un poco más, tal vez. No, un poco más. ¿Okay? ¿Qué más? Predicar a Cristo significa ¿qué? Predicar el mensaje de Cristo. Hoy hay hermanos que creen. Nada más podemos creer que Él es el Hijo de Dios. Ya, punto, no más. ¿Qué importa si no enseñamos el señorío? Ok, el señorío y no más. Pero, ¿qué significa señorío? Si no enseñamos lo que Él manda. Sí, Él manda, pero ¿qué manda? Su mensaje es lo que Él manda. ¿Me entiende? Hay hombres hoy día que juegan así. Sí, Él manda, pero no me diga nada de su mensaje, porque esto es juzgar. No me juzgue, dice, no me juzgue. Es legalismo, juzgar. No, es predicar su mensaje, no es legalismo. Es de ser fieles a su mensaje.
Jesús juzgó, o como dice Juan 12, no es que juzgó su palabra, nos juzgará en el día final. Y si no predicamos su mensaje, no predicamos a Cristo. Es el punto principal aquí. Predicó a Cristo. Uno no puede predicar a Cristo. Que predicó a Cristo. Y vamos a ver, también dice que predicó su reino. ¿Ok? Esto se encuentra adelante en el mismo capítulo. Cuando dice, donde dice, obedecían lo que él, déjame ver, el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces también predicaba el bautismo, ¿ok? También predicaba el bautismo y el nombre, ¿ok? Entonces, predicar a Cristo es predicar el reino, el bautismo y el nombre. ¿Y qué significa el nombre? Abarca todo eso. Son nombres que abarcan todo el mensaje. ¿El nombre es qué? ¿El nombre de Cristo? El nombre es qué? Jesús. Okay. Su nombre Jesús no es Simón, ¿verdad? Es más que eso, ¿verdad? Su nombre significa es Salvador. Ok, bien, es Salvador. Su nombre significa algo, ¿verdad? Pero su nombre es su carácter, su nombre es su mando, es su mensaje. Es su mensaje. Él exige que el hombre cambiara. Es el punto. El hombre debe de llegar a ser nuevo hombre. Nacer de nuevo, dejar para atrás el viejo hombre. Nos enseña cómo llegar a ser como Dios y no como el viejo hombre. Todo eso del mensaje de Cristo es el nombre de Cristo. Porque Dios es diferente que el hombre, no piensa igual, pero nos enseña. Dice, cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Pero podemos ser hijos de Dios. ¿Cómo es? Cuando andamos conforme a la imagen de Dios. Así es. Esta es la enseñanza de Cristo Jesús. Conforme al nombre de Cristo. Nos bautizamos para limpiarnos de la culpa, de los pecados pasados, para comenzar de nuevo, para ponerlos en el reino de Cristo. Reino significa ¿qué? Reino también es parecido al concepto de Cristo es rey. Es rey porque tiene mando. Él manda. Tiene el reino. Nosotros somos reino porque Él es rey. Pero todo esto, los hombres luchan y resisten los conceptos porque no quieren someterse al mando de Cristo. No quieren leer la Biblia y someterse al reino de Cristo. No quieren aceptar las leyes de Cristo. No somos bajo gracia y no somos bajo ley, nos dicen. Así hablan, porque son rebeldes. No les gusta la palabra ley, y porque la palabra es instrucción. No quieren las instrucciones de Cristo. No quieren. No, eso es legalismo, dicen. Porque son rebeldes, hermanos. Pero así es el mundo en el cual vivimos hoy día. Esto es la teología moderna. No es tan complicado, hermanos. La Biblia nos enseña, nos instruye cómo vivir. Se llaman leyes.
Y esta es la maldad moderna de luchar y argumentar de que no somos bajo ley, somos bajo gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es instrucción, gracia es ley. No estamos bajo la ley de Moisés. Claro, la ley de Moisés es la antigua ley. Ya fue clavada a la cruz de Cristo. Se acabó. Últimamente he platicado con algunas personas y dos de ellas me dijeron, no dice no, todos somos hijos de Dios. Ah, sí. Le digo, no. No. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Quieren jugar con las definiciones. Sí, y ellos se amparan en eso, de que todos hijos. Quieren pretender que todo está bien, no me moleste. Sí, ¿verdad? le digo, es como cuando una pareja adopta un niño o tiene varios niños, ¿quién es el legítimo? El que hizo los pasos para que ese hijo usted sea su padre, usted sea su hijo legítimo, así nosotros tenemos que dar ciertos pasos para ser hijos legítimos de Dios. Y tenemos que abrir los ojos y ver. Sí. Y yo sé que no es placentero escuchar lo que es diferente. Sí. No es placentero el arrepentirse del pecado, arrepentirse del error. Es difícil, yo sé. Pero tenemos que escuchar, leer la Biblia y cuando estamos equivocados, cambiar. Esto es cierto de todos nosotros, también no soy yo. Si me equivoco en algo, tengo que corregirme y ser humilde. Y cuando estoy equivocado, aceptarlo, ¿verdad? Yo lo que he visto últimamente cuando platico con la gente es que como la gran mayoría ha cedido al comportamiento del mundo al día de hoy, piensan que es lo correcto. Lo que hacen la mayoría, digo, no, el mundo cambió, más Dios sigue siendo el mismo. Es el problema, sí. Dios no cambia, pero el mundo sí. Y por eso Jesús nos advierte tantas veces, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Y así estamos. Hermanos, yo sé que no alcanzamos mucho aquí en el capítulo 8. Si Dios quiere, vamos a volver al capítulo 8 y seguir adelante un poco más.